Muy bien, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Nos disponemos este tiempo, ¿no es cierto?, para meditar en la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde estamos ya, ¿no es cierto?, hace varios domingos mirando, meditando en la palabra del Señor. Hoy nos corresponde comenzar un nuevo capítulo, el capítulo 4, Hechos, capítulo 4. Vamos a estar meditando hoy día en los primeros 12 versos. Hechos, capítulo 4, versículo del 1 al 12. Gracias, siervo. Bien, leemos la palabra del Señor, Hechos, capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Permítame, amada iglesia, una palabra de oración antes de comenzar este mensaje. Bendito Dios, buen Padre celestial, tu palabra, Señor, ha sido leída, la mesa ya está puesta, Señor. Ahora, Padre amado, por favor, concédenos alimentarnos. Concédenos, amado Dios, fortalecernos en tu palabra, Señor. Sabemos que ella es todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual. Amado Dios, en esta mañana, cada uno de nosotros, del menor hasta el mayor, danos un corazón para oír. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Haznos entender que tu palabra, Señor, tu palabra es ese alimento, Dios mío, que necesitamos. Que tu palabra es aquella luz que ilumina nuestro camino. Que tu palabra es aquella agua pura que limpia nuestros pensamientos, que hace retroceder las tinieblas aún en nuestros corazones, Señor. Oh Señor, por favor, habla a tu pueblo, habla a nuestras vidas, te necesitamos, amado Dios, y que tu nombre y solo el nombre de Cristo sea exaltado al exponer tu preciosa palabra. Rogamos todo esto en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, tenemos este texto por delante, ¿no es cierto? Es un texto narrativo, ¿no es cierto? La historia se va desarrollando, el libro de Hechos es un texto, ¿no es cierto?, narrativo, histórico. Y bueno, la verdad es que si bien es cierto, hemos comenzado el capítulo 4, pero en realidad el capítulo 4 es una extensión del capítulo 3. Seguimos todavía en la misma escena. Recuerde que, ¿no es cierto?, las Escrituras
no se escriben por capítulos cuando se escriben originalmente. Entonces, esta es una historia que continúa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el incidente? ¿Cuál es el acontecimiento? ¿Se recuerdan sermones anteriores? ¿Dónde estamos? ¿No es cierto? La sanación de un hombre lisiado, la sanación de un hombre cojo, ¿no es cierto? Allí en las puertas del templo. Y cómo, ¿no es cierto?, los apóstoles yendo allí a la hora de la oración, ¿no es cierto?, este paralítico de toda su vida, dice allá, paralítico, cojo de nacimiento, ¿no es cierto?, les pide alguna ayuda monetaria, pero allí los apóstoles, llenos del poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, le sanan, ¿no es cierto?, y este paralítico es sano, ¿no es cierto?, sus tobillos toman firmeza y dice que va saltando, ¿no es cierto?, alabando al Señor. Esto generó evidentemente la perplejidad, ¿no es cierto?, que muchos de los judíos allí en los alrededores quedaran perplejos, atónitos por lo que estaba sucediendo. Entonces allí donde los apóstoles Pedro y Juan van a, ¿no es cierto?, predicar, según el relato de Lucas, el segundo gran sermón en el libro de Hechos. Y si es que no me equivoco, el sermón que va a tener una mayor de cosecha de almas convertidas. Dice allá el relato, son 5.000 los varones que se añaden. Por lo tanto, ese es el contexto. Domingos pasados, nuestro pastor Daniel ha ido allí, ¿no es cierto?, tratando con esta predicación preciosa, hermosa, llena de la palabra de Dios, llena de teología, como el apóstol, ¿no es cierto?, presenta a Cristo como el cumplimiento de las promesas de Dios, el cumplimiento del pacto de Dios, ¿no es cierto? Es interesante, mi amado hermano, cómo el apóstol confronta a su auditorio. Piensa en la escena, ya se va a juntar alrededor de los apóstoles un número de varios de miles de personas. Ya varios de miles de personas se van a agolpar, ¿no es cierto? Los apóstoles van a predicar y cómo los apóstoles, ¿no es cierto?, van a confrontar a su auditorio, ¿no es cierto? Y van a recordarles lo que ellos habían hecho con Jesús. Pero, ¿no es cierto?, no termina ahí, sino que siempre va a terminar, ¿no es cierto?, esta confrontación con palabras, ¿no es cierto?, de esperanza, con palabras de salvación, presentando a Cristo como, ¿no es cierto?, el medio por el cual ellos podían reconciliarse con Dios. Dice allá el verso 26 del capítulo 3, cómo termina este sermón del apóstol Pedro. Dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Allí termina el sermón, este segundo gran sermón del libro de Hechos. Y permítame un breve pensamiento, ¿no es cierto?, tomándome de lo que veíamos la semana anterior. Es interesante, mi amado hermano, cómo los apóstoles, después de haber sanado a este hombre, no hicieron ningún show, ¿no es cierto? No hay ni un espectáculo acá. Ya no, los apóstoles no dijeron algo así como, bueno, pase el siguiente, ¿no es cierto? ¿Quién de aquí tiene necesidades físicas? Pasen para que los sanemos. No, mi amado hermano, los apóstoles entendían que ellos eran meros instrumentos en las manos de Dios. Ellos no tenían el poder, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿no es cierto?, es muy interesante cómo los apóstoles rápidamente, es como si entre comillas, ¿no es cierto?, aunque ese milagro evidencia el poder de Cristo, pero cómo los apóstoles rápidamente guían a su auditorio ¿a qué cosa? A la palabra, a la predicación del evangelio. ¿No es cierto? Ellos dicen, miren, no se admiren de nosotros, no fuimos nosotros. Este es Jesús, este es Cristo el que está obrando. Pero rápidamente guían a sus auditorios a la palabra de Dios, a la exposición del evangelio. ¿No es cierto? Los apóstoles sabían muy bien que la fe que salva no viene por la gran impresión de presenciar hechos portentosos. Los apóstoles entendían que la fe viene por el oír,
el oír la palabra de Dios. Los apóstoles entendían, como después lo va a decir Pablo allá en 1 Corintios capítulo 1, ¿no es cierto?, que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por lo tanto, lo que hacen los apóstoles rápidamente van a exponer la palabra de Dios. ¿Ya? No sabemos cuánto tiempo estuvieron hablando los apóstoles. Considere usted, mi amado hermano, que el libro de Hechos es un libro selectivo. Es un libro en donde Lucas, el escritor, va a resumir muchos episodios. ¿Ya? Como lo vimos al principio, el libro de Hechos va a comprender unos 30 años de historia, ¿no es cierto? Los posteriores 30 años a la resurrección de Cristo. Entonces Lucas va a resumir mucho. No sabemos cuánto tiempo Pedro allí estuvo, suponemos que fue mucho tiempo. Este es un resumen del sermón, porque vamos a ver hoy día que es interrumpido por la alta dirigencia del templo. Pero allí está Pedro y Juan anunciando la palabra del Señor. Mis amados hermanos, yo recuerdo las palabras de nuestro hermano Jürgen hace algunos sermones atrás, ¿no es cierto? Cristo es el gran tesoro de la iglesia. Y eso es lo que están haciendo los apóstoles. Cristo y su palabra es lo más importante que podemos dar al mundo. Amado hermano, permítame esta reflexión sin la animosidad de atacar a nadie. Mire, si solo el mundo de iglesias que dicen ser cristianas tomaran esta actitud apostólica en serio, ¿no es cierto? Donde, ¿no es cierto?, ellos van a rechazar todo impresionismo, todo espectacularidad con que muchas veces se organizan reuniones cristianas, todo sensacionalismo, y le dieran el lugar central a la palabra de Dios. Si pusieran a Cristo en el centro, si no tomaran un culto público para la promoción personal, ¿no es cierto?, para apelar, ¿no es cierto?, a las emociones de las personas. Hermano amado, ¿cuánto cambiaría, ¿no es cierto?, el panorama evangélico? Muchas de estas iglesias, muchos de estos ministerios multitudinarios, bueno, muchos de ellos tendrían que cerrar, ¿no es cierto?, porque sus ministerios están basados en esto, ¿no es cierto?, en el espectáculo, en el impresionismo. Nos vemos esta actitud en los apóstoles. Ellos casi le bajan el perfil a este hecho milagroso y van rápidamente a lo que importa, a lo que el hombre necesita, a lo que la iglesia necesita. La palabra de Dios, la palabra expuesta, explicada, enseñada, ¿no es cierto?, para los oídos de todos los hombres. Entonces es muy hermoso, ¿no es cierto?, de ver esta actitud apostólica de siempre darle el centro a Cristo y su palabra. Cristo es el que sana, gloria a Dios. Cristo sanó en este momento y Cristo sigue sanando. Pero eso, mi amado hermano, los milagros, estas obras grandes, impresionantes, no es el medio por el cual Dios está salvando. Dios está salvando y Dios está nutriendo a su iglesia, a su pueblo, mediante la sana y fiel exposición de su palabra. Bien, mis hermanos, entonces aquí es donde entra la narración que hoy tenemos por delante para nuestra meditación. ¿No es cierto? Como hemos dicho, el contexto de la sanación de un hombre lisiado, un milagro y una exposición preciosa, ¿no es cierto?, por parte de los apóstoles. Y como hemos leído en medio de esta predicación multitudinaria, ¿no es cierto?, intervienen algunos de las más altas autoridades judías, ¿no es cierto? Ahí está el capitán o el jefe de la guardia del templo. Vamos a ver que este es un hombre importante. Ahí están algunos de los saduceos, algunos de los hombres más influyentes de la nación. Y este grupo, ¿no es cierto?, le pone fin a la predicación de los apóstoles, les echan mano y los ponen en la cárcel pública. Eso es lo que dice nuestro texto. Yo le decía, ¿no es cierto?, que el libro de Hechos es más bien un relato selectivo, ¿no es cierto? Son resúmenes que los da Lucas, pero al mismo tiempo es lo que Dios quiso que estuviera allí. ¿Ya? Palabra de Dios, inspiración divina. Por lo tanto, mi amado hermano, necesitamos preguntarnos, ¿no es cierto?, ¿cuál es el motivo de que el Espíritu Santo haya guiado a Lucas
a poner este relato allí donde está. Para nosotros el capítulo 4 del libro de Hechos, habiendo quizás muchas otras cosas que Lucas pudo contar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo con que el escritor, guiado por el Espíritu de Dios, haya dejado allí este relato, este incidente allá en las puertas del templo de Jerusalén? Y, ¿no es cierto?, a los apóstoles allí apresados. Amado hermano, sin duda, el mensaje, ¿no es cierto?, el mensaje, cuando uno mira la progresión del libro de Hechos, los capítulos anteriores, los temas que se van desarrollando, los temas que van a desarrollarse posteriormente, sin duda, lo que Lucas quiere dar a conocer, relatando este incidente, ¿no es cierto?, es lo siguiente: la extensión del reino de Dios en este mundo no será sin oposición. Repito, la extensión del reino de Dios en este mundo no será sin oposición. Este capítulo 4 de Hechos nos narra el principio de la persecución de la iglesia. El principio de los poderes satánicos y mundanos desplegados en oposición a la palabra de Dios. Mis amados hermanos, en la medida que transcurre el libro de Hechos, lo que comienza acá en Hechos 4 se va a ir intensificando. Ya se va a ir intensificando más y más, de tal modo que el evangelio correrá en medio de una gran oposición, de una oposición creciente. Sin embargo, en medio de estos relatos hay una buena noticia, y aquí lo vamos a ver también en este texto. El Señor Jesús ya lo dijo: mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, aunque se va a levantar una gran oposición contra la iglesia, y este es el principio de la persecución de la iglesia, este es el principio de muchos hermanos asesinados, no obstante, el reino de Dios se seguirá extendiendo. No obstante, la palabra de Dios seguirá corriendo. Como lo dijo un escritor antiguo, la sangre de los mártires van a ser las semillas por las cuales, ¿no es cierto?, la palabra de Dios va a seguir creciendo. Bien, mis hermanos, entonces vamos a nuestro texto, hemos dado un pantallazo general, vamos ahora un poquito más al detalle, ¿no es cierto?, qué nos está, ¿no es cierto?, contando, ¿no es cierto?, narrando, y qué Dios tiene para nosotros también a través de esta narración. Vamos a tratar este pasaje bajo los siguientes encabezados, ¿no es cierto?, para mis hermanos, más hermanas que hermanos, que les gusta anotar, ¿no es cierto? Esta predicación se va a desarrollar en 3 encabezados. Número 1, la oposición y la cosecha, versículo del 1 al 4. La oposición y la cosecha, verso del 1 al 4. Número 2, la oposición muestra su poder, versículos del 5 al 7. La oposición muestra su poder, versículo del 5 al 7. Y punto número 3, la piedra desechada y resucitada, versículo 8 al 12. La piedra desechada y resucitada, versículo 8 al 12. Vamos entonces al primer punto. Número 1, la oposición y la cosecha. Acompáñeme, vamos a la palabra del Señor, versículo 1 al 4. Dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Bien, mis hermanos, entonces los apóstoles, según nos narra el escritor Lucas, son interrumpidos
por alguno de los dirigentes religiosos de Israel. Ahora, es interesante acá en el relato que Lucas es muy minucioso para decirnos quiénes son, ¿no es cierto? ¿Quiénes son estos hombres, este grupo que, ¿no es cierto?, interviene, interrumpe esta predicación, ¿no es cierto?, y toma presos, ¿no es cierto?, a los apóstoles, ¿no es cierto? En primer lugar, Lucas dice que aquí están los sacerdotes, ¿ya? ¿Quiénes eran estos sacerdotes? Bueno, estos son hombres, ¿no es cierto?, descendientes de Aarón, que ofician en el templo, ¿no es cierto?, mañana y tarde. Son aquellos sacerdotes que se ocupan de las labores ordinarias del templo. Digamos, algunos comentaristas, ya esto, ¿no es cierto?, es un comentario, ¿no es cierto?, dicen que por encontrarse estos continuamente en el templo, en su oficio sacerdotal, son ellos los que, escuchando a los apóstoles, alertan a la guardia del templo, ¿ya? Son estos sacerdotes los que, ¿no es cierto?, soplan, ¿no es cierto?, a otros lo que está pasando en el templo, ¿no es cierto?, la predicación apostólica, ellos por encontrarse allí muy cercanos de lo que está pasando. Luego, dice Lucas, tenemos al jefe o capitán de la guardia del templo. Hermanos, este es un hombre poderoso e influyente, miembro de las más importantes familias sacerdotales. Este es el capitán de la fuerza policial del templo, conformado por un grupo de levitas armados y bien entrenados para aplastar cualquier incidente en el templo o en sus cercanías. Es interesante pensar, mi amado hermano, que este es el mismo grupo, el guardia del templo, ¿no es cierto?, estos levitas, que participaron hace algunos meses atrás en el arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní. Y por último tenemos a los saduceos. Ya dice que ahí venían también saduceos. Como lo aprendimos cuando estudiamos el libro de Lucas, los saduceos son un grupo político religioso de primera importancia entre los líderes de la nación de Israel. Estos son hombres ricos e influyentes, son los que ocupan las posiciones más prominentes en el Sanedrín, el más alto concilio judío. En esta época, tanto Anás como Caifás, ¿no es cierto?, Caifás como sumo sacerdote, Anás como el verdadero poder detrás del sumo sacerdocio, ¿no es cierto?, Anás y Caifás en esta época son saduceos. Y aunque los saduceos son los dirigentes del templo y los usufructuarios de jugosas ganancias económicas asociadas al templo, su presencia en este incidente se debe más bien a lo que se relata en el verso 3, su rechazo al nombre de Jesús y muy especialmente su repudio a la predicación apostólica de la resurrección. Ya recuerden ustedes que los saduceos son el ala liberal de la religión judía, son algo así como los teólogos liberales de este tiempo, que no creen, son incrédulos ante los aspectos más sobrenaturales de la palabra. Es más, estos hombres solamente creen en el Pentateuco, ¿ya? Y según las conclusiones que ellos llegan, en el Pentateuco no se enseña una vida después de la muerte. Por lo tanto, los saduceos no creen en la resurrección del cuerpo. En ese sentido son muy parecidos a los griegos. Ahora, es interesante, si usted recuerda, cuando Jesús se enfrenta a los saduceos y los saduceos le hacen una pregunta en donde los quieren hacer caer acerca de la resurrección, ¿no es cierto? Y Jesús, como siempre, les da una respuesta magistral. Es interesante que Jesús les cita el Éxodo. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios es Dios de vivos. Les cita en sus propias escrituras que ellos pensaban que eran inspiradas, las únicas, que en el Éxodo, en el Pentateuco también está la resurrección, también está la vida después de la muerte. Pero estos hombres, ¿no es cierto?, a diferencia de los fariseos, otro grupo importante, estos hombres no creen en la resurrección. Es una doctrina que desdeñan, que repudian. Por lo tanto, ellos llegan, ¿no es cierto? Supongamos que los comentaristas tienen razón, los sacerdotes, ¿no es cierto?, les soplan que están hablando de la resurrección, y como es una doctrina que ellos quieren acallar a toda costa, ellos se presentan rápidamente delante de los apóstoles para silenciarlos y callarlos.
Dice un comentarista, el autor Dennis Johnson, ¿no es cierto? Dice: no es sorprendente pues que los principales sacerdotes y otros saduceos sintieran aquel malestar ante el hecho de que los apóstoles estuvieran predicando el poder de Jesús, cuya ejecución ellos mismos habían organizado y que ahora había resucitado de entre los muertos. A su modo de ver, la creencia de los fariseos en la resurrección de los justos al final de la historia era ya bastante condenable para los saduceos. Ahí tenían diferencias con los fariseos. Pero proclamar que un aspirante a Mesías crucificado hubiera vuelto a la vida en su propia época, eso sí, ¿no es cierto?, que el saduceísmo no lo podía soportar. Si ya tenían problemas con sus compañeros fariseos en cuanto a la resurrección, al final, ¿no es cierto?, de la era, la resurrección de los justos, que ellos negaban, más se enardecían al pensar que algunos están proclamando que un hombre se había levantado de entre los muertos en su propio tiempo. Por lo tanto, esta era una doctrina que ellos repudiaban. Ahora bien, mis hermanos, ¿por qué Lucas habrá sido tan detallista en quiénes, ¿no es cierto?, él los menciona, quiénes son los que se opusieron a los apóstoles? Básicamente, mi amado hermano, Lucas está estableciendo un caso. Lucas está diciendo: los gobernantes de este mundo, los hombres más poderosos de entre nosotros, se están oponiendo al evangelio. Ahora bien, todos estos hombres, sacerdotes, guardianes del templo, los saduceos, deberían en realidad ser los administradores de las cosas santas de Dios. Estos son los dirigentes de la religión judía, ¿ya? Estos son, ¿no es cierto?, aquellos que deberían estar siendo administradores de las cosas santas de Dios. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que está sucediendo acá? ¿No es cierto? ¿Qué está pasando? Estos son los mismos que se están levantando en contra del avance del reino de Dios. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque Lucas, recuerde, a través del libro de Hechos nos está narrando el avance del reino de Dios, y lo que Lucas está diciendo, en otras palabras, que los que una vez fueron llamados como los mayordomos del rey, ahora que el rey ha aparecido en escena, estos se niegan a entregar el poder, se niegan a someterse al reinado de este rey. ¿No le suena muy parecido a lo que el propio Lucas relató en varias parábolas en su evangelio? ¿No es cierto? Que estos, que en realidad eran los administradores, en realidad ahora querían ser los dueños, ¿ya? Por lo tanto, este es el caso de Lucas. Los que deberían ser nuestros guías espirituales, los dirigentes de la nación, ahora son ellos los que se están oponiendo al avance del evangelio. Así que estos hombres resisten la proclamación de Jesús como verdadero rey. Estos hombres, como veremos a continuación, lo único que les interesa es el poder, es la autoridad. Por tanto, no aceptan la predicación apostólica que anuncia a Jesús, el Cristo de Dios, como el que ha resucitado de entre los muertos, como el único camino de vida eterna y como el que reina sobre su pueblo. Bien, ¿no es cierto? El relato nos dice que estos hombres apresan a los apóstoles y los ponen en la cárcel. Muy probablemente los ponen bajo la custodia de la guardia del templo, esperando una audiencia, ¿no es cierto?, con el Consejo Superior Judío el día siguiente. Y es interesante, no por nada Lucas pone ahí que ya era tarde, ¿ya? Eso tiene, ¿no es cierto? Muy probable Lucas aquí está pensando en Jesús. ¿Se acuerdan lo que hicieron con Jesús? A Jesús le dieron un juicio ilegal. Las propias leyes, ¿no es cierto?, de los ancianos decían que no se podía juzgar a nadie en la noche, de madrugada. Cualquier juicio de ese tipo sería ilegal. Bueno, en este caso van a respetar sus propias leyes, los ponen en la cárcel y dicen: al otro día hacemos el juicio. No fue lo que hicieron con Jesús. A Jesús, ¿no es cierto?, lo condenaron de madrugada. Pero el versículo 4, mi amado hermano, marca un bendito contraste
en todo lo que hemos venido diciendo. El versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Hay algunos comentaristas, ¿no es cierto?, que dicen, no fueron 5,000, en total eran 5,000, otros dicen, no, fueron 5,000 convertidos. La verdad es que eso no es tan importante. Miles de judíos creyeron en la palabra de los apóstoles y vinieron a Cristo, al Evangelio. Y como hemos dicho en otras oportunidades, y como algunas Biblias lo añaden, esto era sin contar mujeres y niños. Por lo tanto, perfectamente podemos pensar que un grupo bastante mayor, ¿no es cierto?, de creyentes, de judíos, mayormente judíos, creyeron la palabra de los apóstoles y pasaron a conformar la iglesia del Señor. Entonces, mis hermanos, a pesar de la hostilidad al evangelio que ya ha comenzado, a pesar de que los poderes de las tinieblas ya se han levantado, a pesar de que a los mensajeros se les ha puesto en la cárcel, la palabra de Dios no puede ser silenciada. La obra de Dios no puede ser detenida. En medio de la oposición, Dios está salvando. En medio de la oposición, Dios está añadiendo a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. Mis amados hermanos, oposición y cosecha. Oposición y cosecha, ¿no es cierto? Siempre debemos pensar, mayor es el que está en y con nosotros que el que está en el mundo. El hombre no puede y jamás podrá contra Dios. El día que comenzó la persecución para la iglesia fue el día de la mayor cosecha de almas para la gloria del Señor. En este día la iglesia creció en gran número, bendito sea el nombre del Señor. Pasemos a nuestro segundo título, ¿no es cierto? Número 2, la oposición muestra su poder. Versículos 5 al 7. Dice, aconteció al día siguiente, verso 5, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Muy bien, el incidente de la sanación de este hombre lisiado en la puerta del templo y la consiguiente predicación de los apóstoles ante una multitud de miles de judíos, de los cuales muchos creyeron en su mensaje, suscitó el despliegue, ¿ya? Suscitó el despliegue de la más alta dirigencia de Israel. La cuestión de la predicación del Jesús resucitado, poderoso y vindicado por Dios, se transforma en este punto en un asunto de carácter nacional. ¿No es cierto? Esto es muy similar cuando ocurre algo en nuestro país, algo grave, y, ¿no es cierto?, hay un llamado urgente, el presidente, sus ministros, ¿no es cierto?, y los más altos representantes de distintos ministerios, estamentos en la sociedad, para tratar eso urgente que ha ocurrido. Bueno, algo muy similar está ocurriendo aquí en Israel, ¿no es cierto? Esta situación ya llegó a un punto, ¿no es cierto? Y evidentemente estos hombres tienen en mente a Jesús. ¿Ya? Él saben, luego va a decir que los reconocían, que estos eran discípulos del Señor. Entonces estos hombres dicen, esto ya llegó a su punto, y convocan al concilio, ¿no es cierto?, que se convocaba solamente para dirimir sobre situaciones importantes de interés nacional. Entonces, dice acá que se reúnen los más altos dignatarios de Israel en el famoso Sanedrín, ¿no es cierto?, en el concilio judío formado por 71 ancianos. En el verso 1, ¿no es cierto?, leíamos, son solo algunos los que recurren para apresar a los apóstoles. Pero ahora para interrogarlos se convoca a todos. Todos los grupos y personas particulares que Lucas menciona,
¿no es cierto?, allá en el versículo 5, constituyen el concilio religioso judío, el famoso Sanedrín, el mismo que hace unos meses atrás condenara a Jesús como reo de muerte. El mismo, mis hermanos, las mismas personas que condenaron a Jesús van a estar allí. Dice el comentario, ¿no es cierto?, de la Biblia de la Reforma, dice: este cuerpo incluye al sumo sacerdote y a los miembros de su familia. Allí está Juan y Alejandro. Sobre Juan, que se menciona ahí, se cree que es el hijo del sumo sacerdote, el que iba a ser el próximo sumo sacerdote en el próximo periodo. Sobre Alejandro no lo conoce nadie. Entonces, de verdad, no tenemos nada acerca de Alejandro. Dice también que incluye a otros saduceos, fariseos, ancianos, escribas, ¿no es cierto? Habla ahí acerca, por ejemplo, de los ancianos, quienes, aunque no eran ni sacerdotes ni escribas, son jefes respetados de las familias aristocráticas de Jerusalén. En otras palabras, mis hermanos, aquí están reunidos los hombres más influyentes y más poderosos de la nación. El versículo 7 dice: y poniéndoles en medio, ¿ya? Piense usted en esa escena, estos 71 ancianos, hombres muy respetados, ¿no es cierto?, entre ellos los más grandes teólogos del judaísmo, los escribas, ¿no es cierto?, hombres poderosos, educados, ¿no es cierto?, ahí están todos ellos. Dice: y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Ya? Ellos están preguntando acerca de la sanación de este hombre cojo. Y como vamos a ver más adelante, este hombre, ¿no es cierto?, que fue sanado, está ahí, está también ahí como un testigo, ¿no es cierto? Hermanos, según la pregunta del verso 7, para estos hombres lo más importante en sus vidas sigue siendo el poder, sigue siendo la cuestión de la autoridad. Es una pregunta que también hicieron a Jesús, ¿se recuerdan? ¿Con qué poder, con qué autoridad hacéis estas cosas? Más adelante vamos a volver sobre eso. Hermanos, a estos hombres no les interesa en lo más mínimo si la sanación del hombre lisiado fue verdad o no, o si hubo un beneficio físico o espiritual, ¿no es cierto? A ellos no les interesan estas cosas. La preocupación de estos hombres es la cuestión del poder, de la autoridad, o en nombre de quién los apóstoles han hecho estas cosas. Las grandes multitudes que el movimiento apostólico ha ganado hasta este punto ha hecho que los dirigentes religiosos de la nación vean amenazado su poder, su autoridad frente al pueblo. Evidentemente, esta pregunta encierra la idea de que los apóstoles no están actuando bajo la autoridad de ellos, ¿no es cierto?, quienes decían ser la máxima autoridad para el pueblo. Los apóstoles no pertenecen al círculo religioso legitimado por ellos, así como Jesús, ¿no es cierto?, como ellos tantas veces desdeñaron a Jesús, ¿no es cierto?, Jesús siendo un rabino itinerante, ¿no es cierto?, que no pertenecía a ninguna escuela rabínica, ni era parte de ningún círculo religioso importante. Bueno, así también los apóstoles, los seguidores del Señor, ¿ya? Estos eran hombres, ¿no es cierto?, sencillos que enseñaban, ¿no es cierto?, por fuera de la religión establecida, de los cuales saduceos, fariseos, ancianos y todos estos hombres eran quienes gobernaban y quienes manejaban, ¿no es cierto?, la religión y el orden religioso. Entonces, la verdad es que en realidad lo que ellos están preguntando, ¿en nombre de quién esto? Si en realidad somos nosotros los que gobernamos, los que decimos qué se tiene que decir. Nosotros somos los maestros de Israel. ¿Qué hacen ustedes enseñando? ¿Quién les dio esa autoridad? Entonces, este es el punto de estos hombres, la cuestión del poder, de la autoridad, ¿no es cierto? La cuestión de lo que los hombres, ¿no es cierto?, incrédulos desean, ¿ya? Vemos allá a nuestro Señor Jesucristo enseñando esto mismo a sus discípulos cuando Él les dijo: mira, en el mundo ellos se enseñorean, buscan dominio,
pero no será así entre vosotros. Entre vosotros el que quiera ser grande debe ser el más pequeño. No así estos hombres que no conocían a Dios, decían ser representantes de Dios, pero en realidad ellos siempre están buscando la cuestión de los hombres, la autoridad, el poder, el enseñorearse sobre otros. Entonces, mis hermanos, pasamos al tercer punto de nuestro mensaje, número 3, la piedra desechada y resucitada, versículo 8 al 12. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, ahí está la respuesta de Pedro. Otra vez, quiero que ustedes vayan a esta escena. Más de 70 hombres allí y los apóstoles en medio. Y esto es lo que responde Pedro. ¿No es cierto? Ahí está ambos apóstoles. Dice Lucas que Pedro, como buen líder de los discípulos, es el que toma ahí, ¿no es cierto?, la batuta en responder ante el concilio judío. Lo primero que Lucas nos dice, ¿no es cierto?, antes de ¿no es cierto?, darnos a conocer la respuesta de Pedro, lo primero que Lucas nos dice es algo importante. Es que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Hermanos, esto es sumamente importante porque Lucas con este recuerdo, ¿no es cierto?, Lucas nos recuerda que entre el Pedro cobarde y desleal que negó al Señor la noche del juicio, que huyó y que se escondió en los momentos más duros de su maestro, al apóstol Pedro que ahora predica con valor públicamente ante el pueblo y que es capaz de testificar de Cristo aún en medio de los mismos que asesinaron a Jesús, la diferencia no la hizo Pedro. ¿Quién hizo la diferencia? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. La diferencia la hizo el Espíritu Santo. Pedro ha sido lleno del Espíritu de Dios, por tanto, ahora sí Pedro puede hacer la obra de Dios. ¿No es cierto? Pedro es un hombre lleno del Espíritu. Mis amados hermanos, comúnmente el libro de Hechos asocia la llenura del Espíritu Santo no con expresiones, ¿no es cierto?, digamos, de tipo corporal, ¿no es cierto?, emocional, con ciertos extremos que hoy día lamentablemente en tantos lugares existen y que se dice que en esas iglesias está el Espíritu Santo. Ustedes saben la fama que tenemos con muchos de nuestros hermanos, ¿no es cierto? Ustedes la saben, ¿no es cierto?, que en lugares como estos no está el Espíritu Santo, porque aquí nadie se cae al suelo, ¿no es cierto? Ninguno gira como, ¿no es cierto? Y esa es la fama que tenemos. Pero mi amado hermano, mire lo que dice el libro de Hechos. ¿Qué hace un hombre lleno del Espíritu Santo? Predica con valentía y fidelidad el Evangelio de Cristo. Comúnmente el libro de Hechos asocia la llenura del Espíritu Santo con valentía, con el hecho de hablar con valor la palabra de Dios. En este caso, conforme a lo que el propio Señor ya había declarado, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo de Dios capacitó a Pedro para hablar con denuedo el mensaje de Dios ante los gobernantes del pueblo. ¿Se acuerdan de las palabras del Señor? Y no os preocupéis por lo que habéis de decir, ¿ya?
entre paréntesis, predicadores, esa palabra no es para ustedes. No, usted tiene que prepararse para el púlpito. No es para los predicadores. Jesús se estaba refiriendo a instancias como esta, ¿no es cierto? Y no os preocupéis. No es que Pedro se aprendió un libreto de lo que tenía que decir. Jesús le había dicho en el mismo momento, el Espíritu Santo les dará palabra para que contesten con sabiduría ante los gobernantes, ¿no es cierto? Cuando estén allí en situaciones como esta. Entonces allí está Pedro y allí la palabra del Señor se cumple. Allí está Cristo con Pedro por medio de su Espíritu, capacitándole, dándole palabra para responder sabiamente a aquellos que demandan respuesta. De manera increíble, lo primero que hace Pedro, si usted lee ahí el texto, Pedro hace algo como ironizar. O sea, Pedro, por favor, Pedro, ¿no es cierto? Pedro hace casi una ironía, ¿no es cierto?, por el motivo del interrogatorio, esto es, beneficiar con la sanidad de un hombre enfermo. Dice allá el verso 9, puesto que hoy se nos interroga, dice Pedro, acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado. Es como que si Pedro dijera, oye, pero ¿a qué hombre se le interroga por hacer el bien a otro? ¿Ya? Pedro ahí está, ¿no es cierto? Está fuerte Pedro ahí, ¿no es cierto? Delante del Sanedrín, ¿no es cierto? En otras palabras, ¿quién va a la cárcel por hacer el bien a otro? Pero Pedro con estas palabras hace de alguna manera notar la locura y la contradicción de este arresto y de ese interrogatorio. Pedro y Juan entendían, ¿no es cierto? Y por eso hacen esta ironía, porque ellos en realidad entienden que este no era el real motivo del arresto. No les han arrestado por una sanación, este es el maquillaje, ¿ya? En realidad, Pedro, ¿no es cierto?, entendían, ¿no es cierto?, que el motivo verdadero del arresto, lo dice Lucas en el versículo 2, dice que los saduceos estaban resentidos. La Biblia de las Américas dice que estaban indignados porque en primer lugar dice, los apóstoles enseñaban al pueblo. Ya que una pareja de judíos que no pertenecían a la religión oficial tuvieran tanto arrastre con el pueblo y acumularan tanta gente, eso ya no les parecía. La misma envidia sentían con el Señor Jesús, ¿se recuerdan? Y más aún, ¿no es cierto?, que en segundo lugar estos hombres estaban indignados por el mensaje de los apóstoles, anunciar salvación por medio de Cristo Jesús, aquel que ellos mismos habían crucificado, ¿ya? Por lo tanto, este es el malestar. Primero, veían los apóstoles una amenaza a su autoridad. Ellos eran los maestros de Israel. Ellos eran los que debían enseñar al pueblo. Pero en segundo lugar, ven una amenaza en el mensaje de los apóstoles, ¿no es cierto? Presentando a Cristo, ¿no es cierto?, como el Rey, como resucitado, como exaltado, como señoreando, ¿no es cierto? Y este mensaje, evidentemente, ellos lo querían acallar. Ahora, en el verso 10, Pedro, conociendo las verdaderas intenciones de sus interrogadores, va a decir algo como lo siguiente. ¿De verdad ustedes están interesados en cómo se efectuó la sanidad de este hombre inválido? Bueno, les diré entonces cómo se hizo. Y ahí está el verso 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿no es cierto?, por si alguno de esos 70 se había olvidado, no es común que Pedro le llame a su maestro, ¿no es cierto?, Jesús de Nazaret, pero Pedro lo dice para que lo recuerden bien. Habían pasado probablemente algunos meses. Jesús fue conocido como el Nazareno, el Galileo, ¿no es cierto? Lo conocían despectivamente estos hombres. Entonces Pedro se dice de dónde era este Jesús. El nombre también era popular en el tiempo, entonces Pedro se preocupa de que supieran realmente de quién está hablando. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, mire Pedro nuevamente, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. En otras palabras, ¿quieren realmente saber qué pasó con este hombre inválido? Bueno,
lo vamos a decir y lo vamos a declarar delante de ustedes, sea notorio delante de ustedes, y no solo de ustedes, ante todo el pueblo. Este hombre ha sido sanado por Jesús, el Nazareno, aquel que vosotros conocéis muy bien, porque ustedes le crucificaron, ustedes le asesinaron, pero Dios le vindicó, Dios lo levantó de entre los muertos. Por medio de este Jesús, el cual está vivo, por medio de este se ha hecho este milagro. Mis amados hermanos, esto es tremendo, ¿ya? Esto es tremendo. O sea, aquí efectivamente tenemos a dos varones llenos del Espíritu Santo de Dios. Varones que no temen a decir la verdad. A aquellos que perfectamente podían en ese mismo momento, ¿no es cierto?, acabar con ellos, ¿ya? Vamos a ver en unos domingos más adelante, Esteban no va a tener la misma suerte que Pedro. Esteban, en medio del Sanedrín, va a ser apiedrado y va a ser muerto. En este momento la protección de Dios está sobre Pedro. Dios todavía tiene sus planes para con Pedro, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver el próximo domingo que no van a hacer daño alguno a los apóstoles. Mis amados hermanos, entonces Pedro va a decir, ¿quieren saber cuál es el nombre que está detrás de todo esto? Ustedes que preguntan por algún nombre, por alguna autoridad, bueno, ¿no es cierto? El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Hermanos, esto es tremendo. Pedro se está identificando con Jesús ante los mismos que habían matado a Jesús hace poco tiempo. Y no solo eso, sino que le dicen sus caras, ustedes mataron a Jesús, pero Dios le reivindicó, Dios le resucitó de los muertos. ¿Qué es lo que en realidad Pedro está diciendo en presencia de todos estos hombres importantes y poderosos, los líderes de la nación? Pedro está diciendo, ustedes al rechazar a Jesús, el Cristo enviado por Dios, se han constituido como enemigos de Dios. Al que ustedes rechazaron, Dios le reivindicó y lo resucitó y lo exaltó y lo coronó. Y dio evidencia a todos con haberle levantado de entre los muertos. ¿Ustedes se imaginan los saduceos sentados en ese banquillo allí en el Sanedrín? ¿Ya? Ustedes se imaginan, vuelvo al caso de Esteban, dice que chistaban sus dientes de rabia, ¿no es cierto?, por lo que estaban escuchando. Amados hermanos, y luego el versículo 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hermano, y aquí Pedro no solo está citando el Antiguo Testamento, el Salmo 118, para declarar que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios, que Jesús no es un judío aparecido con una nueva religión. No, Jesús es el que está allá escondido en el Antiguo Testamento y que Dios ha revelado ahora, es el enviado de Dios. Esto está diciendo Pedro al citar el Salmo 118. Y no solo eso, sino que les está recordando a los líderes religiosos de Israel las propias palabras proféticas del Señor. Lo iba a leer en largo, pero no lo voy a leer. Lo dejo ahí como tarea. Los veo alguno con cara de ya ir a celebrar a la mamá, entonces lo vamos a dejar ahí. Lucas capítulo 20, versículo del 1 al 18. Por favor, lea ese texto. Allí está lo que Pedro está citando. ¿Ya? Lo que Pedro está citando. Lucas capítulo 20, versículo del 1 al 18. Y si usted lee este texto, ¿con qué se va a encontrar? ¿No es cierto? Este parte con este incidente, la misma pregunta de los saduceos a Jesús, ¿con qué autoridad hacéis estas cosas? ¿No es cierto? Y ahí Jesús le dice, bueno, respóndanme ustedes, Juan, ¿su bautismo era de Dios o de los hombres? No sabemos, bueno, yo tampoco voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Y dice, y después dirigiéndose al pueblo, les contó una parábola, la parábola de los labradores malvados. La parábola de aquellos que no quisieron someterse a su Señor, sino que mataron a los enviados, mataron al Hijo y ellos quisieron quedarse con la viña. Entonces Jesús termina diciendo, bueno, ¿qué hará el Señor
con estos labradores malvados, ¿no es cierto? Dice, ¿no es cierto? Y ahí habla de juicio para los labradores malvados, y ahí habla de esta piedra que ha sido desechada por los edificadores, ¿no es cierto? Pero esta piedra que va a desmenuzarlos, ¿no es cierto? Que va a destruir a aquellos que le han rechazado. Le pido por favor que vaya ahí a Lucas 20, del 1 al 18. Entonces, lo que Pedro está haciendo en el mismísimo Sanedrín es recordarle lo que el propio Señor dijo acerca de ellos, que ellos son los labradores malvados, ellos son los edificadores que han rechazado aquella piedra preciosa, pero que Dios la ha convertido en la cabeza del ángulo. Es decir, dice Pedro, ustedes rechazaron a Jesús, pero Dios, levantándolo de entre los muertos, lo hizo Señor y Cristo, y sobre Él, ¿no es cierto?, a modo de la analogía de la construcción, sobre Él será edificado el pueblo de Dios. Pedro en todas estas palabras les está diciendo en sus caras a los que se suponían eran los líderes religiosos de la nación, representantes de Dios en la tierra, en sus caras les está diciendo, ustedes al rechazar a Jesús están fuera. Están fuera. Dios no está obrando a través de ustedes. El pueblo de Dios se va a edificar por sobre la piedra que ustedes rechazaron. Y el pueblo de Dios se va a edificar sobre Cristo. ¿No es cierto? Leemos después allá en Efesios 2:20, ¿no es cierto? Que Cristo es la piedra angular y sobre esa piedra se edifica la iglesia de Dios. Hermanos, esto es tremendo. Pedro y Juan parados ahí, humanamente vulnerables e indefensos, pero hablando con valentía la palabra de Dios y confrontando de manera tremenda a un grupo de hombres que tenían el poder para destruirlo, pero allí están, llenos del Espíritu Santo, declarando la verdad de Dios sin importar las consecuencias. Estos hombres están confiando absolutamente en Dios. Y finalizamos con el verso 12, ¿no es cierto?, que es el corolario de estas increíbles declaraciones de Pedro y Juan. Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, solo te comprenderá, hay tantas cosas que sacar de esta declaración. Permítame solo dos cosas bien puntuales. En primer lugar, con esta declaración, Pedro deja muy en claro que Jesús no es solo un sanador de males físicos, que también lo fue y que también lo es, y gloria a Dios por eso. Pero Pedro dice, Jesús es mucho más que un obrador de milagros. Jesús es el salvador de nuestras almas. Jesús es el salvador del mundo. Como decía nuestro pastor Daniel hace algunas semanas, la sanación de aquel hombre lisiado e impotente representa la salvación de todos aquellos pecadores lisiados espiritualmente, impotentes de salvarse a sí mismos y que solo en Cristo y nada más que en Cristo tienen la única esperanza de su salvación. Por lo tanto, mi amado hermano, dice Pedro, en ningún otro hay salvación, solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Pero en segundo lugar, Pedro aquí está predicando la gracia de Dios. Les está presentando al Sanedrín, a Cristo, como el único y suficiente Salvador. Hermanos, después de haber confrontado duramente a estos hombres, después de haberles dicho, ustedes son los labradores malvados que mataron al Hijo de Dios, ustedes son los constructores necios, ¿no es cierto?, que desecharon la piedra preciosa que Dios luego puso como el fundamento. Ustedes que si no se arrepienten serán desmenuzados por esta piedra que es Cristo. Pedro dice con esta declaración, para ustedes, sí, para ustedes, aún hay esperanza. Pedro dice, no hay otro nombre, y Pedro dice, que podamos. Los incluye a ellos. Es interesante, Pedro se incluye a sí mismo, no se pone por sobre estos hombres incrédulos, pero es como si dijera, así como yo he necesitado a Cristo, como yo he reconocido a Cristo como mi Salvador, así ustedes también lo necesitan para que podamos ser salvos. Ustedes necesitan salvación y esta salvación solamente se encuentra en Cristo.
amados hermanos, les deja muy en claro, Cristo es el único nombre. Ustedes que están interesados en los nombres, en la autoridad, dejen esas cosas banales, incrédulas, y pongan su confianza en el único que tiene verdadera autoridad. Solo Cristo salva. En ningún otro hay salvación. Yo me pregunto, mi amado hermano, ¿habrá creído algún Sanedrín aquella mañana en Jerusalén? No lo sabemos. Pero sí sabemos que pronto miembros de la estructura religiosa judía se irán convirtiendo al Evangelio. Dice Hechos 6, verso 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos sacerdotes obedecían a la fe. Por lo tanto, tenemos testimonio. Lo vemos también en Nicodemo, en José de Arimatea y probablemente en varios otros que gobernantes también van a venir a la fe. Y Pedro no pierde la oportunidad, ¿no es cierto?, después de haberlos confrontado con la ley, taller de evangelismo, ¿no es cierto?, después, ¿no es cierto?, les concede la gracia de Dios y les invita gratuitamente, pongan su confianza, ¿no es cierto?, en el único que puede salvar. Hasta aquí, mis amados hermanos, con este relato, permítanme muy brevemente dos observaciones para que nos llevemos más prácticas, ¿no es cierto?, para nuestro tiempo. Mis amados hermanos, desde el principio la iglesia del Señor ha crecido y se ha multiplicado en medio de gran oposición. Los poderes de este mundo, los poderes de las tinieblas, la obra de hombres malvados, siempre harán lo posible por detener el avance de la obra del Señor. Por tanto, mi amado hermano, amada iglesia, cuando la tormenta ruja, cuando vengan los problemas y las dificultades en la obra del Señor, cuando parezca que algunos de nosotros se quedan en el camino y eso traiga desánimo a la iglesia del Señor, cuando pareciera que se cierran las puertas del avance de la iglesia, mis amados hermanos, no nos desanimemos, no nos rindamos, sigamos adelante. El Señor ha prometido que su obra se mantendrá y crecerá en medio de la más terrible oposición. Es más, cuando más formidable es la oposición, la iglesia del Señor crece con más fuerza. Recuerde que mayor es el que está en nosotros y con nosotros que el que está en el mundo. No nos sorprendamos del fuego de la oposición de la iglesia cuando ésta se levante, ya sea de manera externa, ya sea de manera interna. Más bien perseveremos porque el Señor está con nosotros. Nosotros preocupémonos de hacer la voluntad de Dios en la iglesia del Señor, de proclamar el Evangelio de Cristo, y el Señor estará con nosotros y Él nos dará la victoria. Y en segundo lugar, este texto nos enseña algo muy importante para nuestro tiempo de tolerancia y pluralismo religioso. ¿Qué nos enseña este texto? Que Cristo sigue siendo el único nombre que salva. Cristo sigue siendo el único camino, Cristo sigue siendo la verdad y Cristo sigue siendo la vida. Hermanos, nosotros no vamos a ir en contra de la tolerancia religiosa porque eso también nos beneficia a nosotros, ¿no es cierto? Pero eso no significa que comulguemos con estribillos posmodernistas, como por ejemplo que todas las religiones son verdaderas, todas las religiones tienen su verdad, todas las religiones son un camino a Dios. Hermanos amados, la iglesia del Señor debe seguir proclamando firme la verdad del Dios único y verdadero. La iglesia del Señor no puede claudicar en el único y más importante mensaje que debe dar al mundo. Esto es, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo Cristo salva, solo en Cristo hay perdón de pecados, solo en Cristo hay salvación y solo en Cristo hay vida eterna. El Señor nos ayude, mis hermanos, así como los apóstoles Pedro y Juan,
el Señor nos llene de su Espíritu Santo para proclamar la verdad de Dios, aún en medio de las más formidables e intimidantes oposiciones. Ciertamente, así como el Señor estuvo con ellos, el Señor también estará con nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Permítame orar. Bendito Dios, te alabamos, te exaltamos, Señor, en esta mañana. Oh Señor, tu nombre